necesita todo un proceso, ¿no? Yo en el trabajo, en el estudio, estoy como un mes antes de que la palabra sea con el movimiento, como hicimos hoy. Pero hoy tenemos que hablar de reciclaje. Pero una cosa que es muy importante es que es identificar que los efectos dramáticos, bueno, ya estamos un poco, ¿no? Vieron que aparece como unos dramatismos, son, hay que sospechar, son buenos en la medida en que al cabo de 2 o 3 momentos los cambio por otros. Porque el efecto dramático tiende como a estabilizarse y a capturar toda la producción a su favor. Pareciera ser como un reflejo. Me lleva como a sentir que ese es el gran asunto. Sí, lo es, un rato, pero después tienen que cambiar, como todo lo que pasa en los cuerpos. En cierto momento estoy una cosa así, y puedo bajar, y puedo seguir de otra manera. Y eso es lo más valioso. Cuando los efectos dramáticos no nos ciegan y los consideramos simplemente como una sustancia que debe ser transmutada en otra, ¿no? Y que a la medida de esas fluctuaciones de las afectaciones dramáticas que puedo llevar adelante conscientemente, casi como un sistema político de no entregar a los efectos sus causas de producción, y que la discontinuidad también se produzca sobre los efectos dramáticos, ahí tenemos ya un bicho bien consciente de sus asuntos y de sus formas de ser, en donde me caso con el efecto que aparece por todos lados, efecto dramático, porque la forma de seguir acá, cuando hablo ya aparece una afectación, algo. Si yo sigo en eso, es como si todo el propósito de algún modo corriera peligro, se volviera de un modo ficcional. No es para generar un campo ficcional de afectación estable, ¿no? Son las formas de ser de ese bicho, que es cambiante. Y en una obra también pasa lo mismo. En un mismo texto uno puede tener muchas formas. Si uno embicha de la dramaturgia, en un mismo texto el personaje puede tener muchos cambios. Y eso le viene muy bien al personaje, que fue el sistemita ficcional. Incluso eso lo desficcionaliza. El personaje ya no solamente está diciendo lo que dice ser y todos los asuntos del personaje en la obra, sino que también está parasitado por la máquina, por el procedimiento, que pide de lo suyo y hace de lo suyo dentro del personaje, y entonces también se manifiesta el procedimiento en todos sus asuntos temáticos, de fondo. El personaje empieza como a producir una emoción en el espectador también, que es la emoción de casa, no solo la del autor, es la emoción de producción, de la presencia, esa, que a través ahora de los cambios que va produciendo en una dinámica ficcional de letra, también se manifiesta. ¿Se entiende, no? Es muy importante eso. No solamente las formas estas, técnicas y continuas, compositivas, sino también las alternancias de sus estados, que eso también sea discontinuo, que no se estabilice. Eso es todo lo que yo tenía para decir. El teatro es en sí mismo un asunto con sus propias temáticas. Los actores somos una fenomenología misteriosa de la presencia que bajo ciertas condiciones técnicas pueden producir escena y realidad. La realidad teatral es superior a la ficción histórica. No le debe nada a ella. No le debe ningún espejeo. No somos amigos de la realidad. La realidad es un problema. La escena es un campo de realidad intensificado que discute a la realidad su rol de realidad. Y para hacerlo utiliza ciertos caballos de Troya para entrar mejor en la realidad, que son los textos.
fuerzas que están por dentro de esos textos son nuestras, no son del texto ni de la realidad, son propias de la dinámica teatral. Eso es muy importante. Hay que tomar conciencia de ese pulso deseante de otredad como un fenómeno poético y metafísico que nos lleva a hacer teatro, y no hay que entregárselo a los lenguajes espejistas. Hay que buscar una política existencial propia, hay que politizar el deseo. No entregarlo así nomás. No confundirlo con un tema yoico, no es del yo, el deseo ese. Y de ese, de quien es el deseo, a ese no debemos. El yo tiene que correrse. ¿Cómo así el deseo? ¿Eh? ¿Cómo así el deseo? ¿Cómo así el deseo? O sea, el deseo, ¿qué viene siendo el deseo? Lo que de pronto instintivamente queremos hacer. El deseo que te lleva a hacer teatro, a ser actor. Es un deseo de que uno tiene que preguntarse eso, ¿por qué? ¿Qué la me lleva? erótica. La erótica. La erótica, sí. Pero es una erótica, la erótica puede confundirse con el yo. No es un deseo del yo, sino del ello. Es un deseo de una naturaleza que somos y que no está en juego en esta realidad, porque hay una capa ficcional que le impide a esa zona infantil, llamémosle deseante, manifestarse, o le da, en todo caso, como ciertas herramientas que son medio tendenciosas. Creo que ese deseo más infantil, como te decía, tengo un niño al que tengo que abrirle paso, y entonces lo tengo que cuidar acá, para que su juego, que su deseo de ser otros, de abrir realidades, se pueda producir a fondo, y no a través de ciertas técnicas de desvirtuación o de amansamiento del deseo que ya hay preparadas para él. Es un mundo peligroso, y todo lo que es deseo y poética y arte y trascender el yo no está muy a la mano, más bien hay una versión muy potente que está todo el tiempo intentando, incluso penetrando en los lenguajes artísticos, constituirse, perpetuarse. Hay que romper esa lápida. El espejo. Entonces me parece que eso podemos advertirlo con un simple ejercicio como hicimos hoy, radicalizando mucho ahí los cuerpos, esa tensión, esa respiración. Seguida estoy actuando. Eso era actuación que hicimos, eso era forma de actuación muy poderosa. Hay manera, un pello, digamos, de en esa Lady Macbeth, ¿cierto? El hecho de que ella, el otro va y mata y le dice, ve y trae los cuchillos. Y no, yo no soy capaz de entrar allá, entonces yo voy. Si puedes entrar un poquito en esa pregunta que hace el joven, ese tema de Lady Macbeth, que ya va en ese deseo de ir allá, no le importa ir allá. ¿Cómo pueden? Sé que es una idea en borrador que estoy tratando de organizar acá, pero ¿cómo puedes entrar un poquito también dentro de la obra? ¿Por qué Lady Macbeth hace esa entrada allá y plantearlo del deseo? O sea, ¿cómo lo puedes plantear allí? No, yo creo que ustedes podrían ver en la obra que yo hago, la actuación esa, sí. Si la vuelven a ver, que constantemente los personajes producen variaciones y cambios en sus estados y en sus formas físicas de manifestarse. Son máquinas compositivas, discontinuas, que las afectaciones no duran mucho y que enseguida cambian por otras que son familiares. No es que es antojadizo, pero tampoco es lineal, ni nada se instala. No solamente en la idea de que hay distintos personajes que van pasando por ese cuerpo, con lo cual ya sería un fenómeno de discontinuidad muy manifiesto, sino también que en cada personaje, en su propio suceder, está discontinuado, ¿no? Ella está sentada así, con la carta ahí, baja el brazo, gira la cabeza, son trazos, gira la cabeza, mira el marco, después hace otro trazo, se sienta, le dice unos textos, se descruza, cada movimiento es un trazo, y en ese sentido
todo es un campo de deseo, no es que el deseo ahí lo podemos aislar y ver en cada persona, no, todo es un sistema deseante, pero ese pulso deseante no es del texto, es de la máquina teatral, es lo que hacen ustedes. Acá era todo un pulso deseante que producía sus manifestaciones a través de los cuerpos. ¿No? Los cuerpos son esa fuente que tiene esa técnica de manifestar ese pulso deseante que los cuerpos de algún modo manifiestan a través de unas circunstancias teatrales, compositivas. Todo es un pulso deseante politizado, esto que hemos hecho. Se veía recién. Se prende la luz y ya está. Ya está. No hay un carreteo. Ya sale siendo como en una obra. Sale, empieza, ya es, no es que dice, que me tengo que organizar. Y empieza a hacer cosas. No, bueno, organizate, ya está, ya se prendió la luz. Ya estás ahí. Más vale que tengas, ¿qué tenés? ¿Un texto para darte manijazo? No, tengo un cuarto. Ya estoy, no hay ningún problema. Sé actuar, porque sé lo que se manifiesta cuando se actúa. No es la ficción que dice ser después, sino es la composición, la tensión, la respiración, la máscara. Puede haber más o menos máscara, no digo que todo es así. Puedo estar actuando en estas condiciones. Esto ya también es composición. Esos dedos que se mueven, este rostro ya medio giro. Ya es composición, es un grado mínimo, pero está una cosita chiquita. Estoy detenido. Agarro un vaso de whisky, ponele, estoy haciendo televisión. Porque tengo necesidad de ganar unos pesos, pero voy a la televisión y hago la televisión. ¿No? Y hago disimuladamente la máquina. Y seguramente al director le va a decir, qué bueno, me gusta lo que haces. Porque yo lo disimulo, pero estoy haciendo la máquina, quiero whisky, le digo, Rosita, te amo. Y yo. ¿No? Y filtro la máquina en un ambiente no propicio, ¿no? Pero bueno, quiero decir, todo es un deseo, pero el deseo es de casa. Esto, lo que hicimos hoy fue volver a casa, identificar casa también. Bajo estas condiciones puede haber otras formas de identificar casa. No digo que estas sean las verdaderas únicas, es la que yo encontré, la que me parece más sintética, más simple y más fácil de producir en 2 horas. En 2 horas pudimos hacer casa y hablar de casa y poner en conciencia eso. Me parece enorme el alcance de las 2 horas, porque me parece que es muy sintético, muy básico, muy de nuestros cuerpos el asunto. Somos actores y actrices, sabemos de eso. Cuando nos ponen en la cita de casa, sabemos volver a casa. Muy fácil volver a casa. De hecho, ya hemos vuelto todos a casa nosotros. Y eso fue muy interesante. Me parece que es muy buena la práctica y la reflexión que produce. La politización de ese deseo. En la obra, el deseo tiene que ver con la forma de producción, no con sus efectos. La emoción es una emoción de la estructura, de la presencia encendida en las dinámicas de casa. No es del texto que dice que hay una emoción, ¿sí? Uno se la manda también al texto. Pero es una emoción de producción de la presencia, la emoción de la que disponemos. Y la podemos dirigir para acá o para allá. Podemos cambiarla cuando se manifiesta mucho de una manera y digo, no, pará. Y ese cambio es muy emocional también. De estar cambiando las afectaciones emocionales, ¿no? Sin perder de vista la letra, lo que estoy haciendo es muy hermoso. Es como decir, qué bueno estar acá, qué bueno no estar condenado a una sola afectación, a un movimiento que no para. Un cuerpo medio que no tiene tensiones, que no sabe de sí, que es puramente, que dice sí. No digo que no puedan haber orgánicas curiosas y atractivas en un funcionamiento más tradicional, lo hay, es inevitable, sí, por supuesto. Pero creo que tenemos que radicalizar la concepción del fenómeno teatral y de actuación
sentido mismo para después volver a la carne.